objeto. SCP-352. Baba Yaga. Clasificación: Keter. Procedimientos especiales de contención. El área de contención debe permanecer cerrada en todo momento. No está permitida la interacción humana con SCP-352. Todas y cada una de las interacciones deben ser llevadas a cabo mediante un robot o cualquier otro medio remoto. En caso de que la interacción humana fuese necesaria, debería ser examinado mediante el protocolo de contención de objetos peligrosos. Además, la cuerda de seguridad debe aplicarse a todo el personal. Si alguien del personal comienza a exhibir un comportamiento errático, deberá ser retirado inmediatamente del área de contención mediante la cuerda de seguridad. Todo el personal que reporte estar sufriendo alucinaciones tras la interacción con SCP-352 o su pelo será inmediatamente puesto bajo cuarentena. Todo el personal que trabaje en los alrededores del área de contención debe ser sometido a exámenes físicos y psicológicos de forma aleatoria. Cualquier persona contaminada será puesto inmediatamente en cuarentena. El personal atacado por 352 solo podrá recuperarse si no han sido mordidos por SCP-352. SCP-352 debe ser alimentado solo una vez por semana. 352 dejará de ser alimentada durante un mes si ataca a cualquier miembro del personal. Foto de SCP-352 tomada durante el período limitado de contención civil. Descripción: SCP-352 aparenta ser una anciana demacrada y de edad y raza indeterminada. SCP-352 habla ruso antiguo, pero con un acento y dialecto que hace que la traducción sea muy difícil. 352 se muestra extremadamente reacia a comunicarse, en la mayoría de conversaciones hasta ahora ha expresado amenazas y declaraciones de venganza. 352 nunca se ha identificado a ella misma con ningún nombre, y debido a su naturaleza agresiva, ha sido imposible determinar cualquier información de su pasado. SCP-352 posee un nivel de fuerza y velocidad mucho más alto de lo que debería ser posible para una persona de su edad y dimensiones físicas, y ha sido mostrada moviendo cargas de más de 200 kilogramos demostrando estar haciendo un mínimo esfuerzo, y moviéndose a velocidades de más de 70 kilómetros por hora. SCP-352 es capaz de recuperarse de heridas que letales para un humano, incluyendo decapitación y destripamiento. Esta regeneración puede tomar entre unos pocos días y varias semanas, dependiendo de la severidad de las heridas. Internamente, 352 parece ser una mujer normal, con músculos, huesos y órganos en un estado que concuerda con su avanzada edad. Las pruebas realizadas en muestras de tejido no han sido concluyentes. 352 es capaz de hacer crecer hebras de pelo muy fino de cualquier parte de su cuerpo, aparentemente a voluntad. Estas hebras pueden crecer varios metros en una hora, y parecen estar al menos, bajo un control parcial de 352, y han sido observados rastreando a lo largo del suelo y las paredes y en otras estructuras. Estos cabellos son claros y prácticamente invisibles a simple vista, y parecen ser ligeramente más débiles que el cabello humano medio. Las hebras también están cubiertas por una fina capa de una enzima química idéntica a la enzima de la saliva de 352. SCP-352 produce una enzima que adquiere mayor concentración en su saliva y pelo, pero está presente en todos los tejidos de 352. Cómo se produce y su composición química exacta es desconocido. Esta enzima reacciona al contacto con tejido humano y ataca el sistema nervioso rápidamente. Los síntomas se manifiestan casi inmediatamente, incluyendo alucinaciones, euforía, supresión del pensamiento cognitivo o lógico, y supresión de los receptores del dolor. Este estado dura varios días con una exposición leve, y puede hacerse permanente si se da una alta exposición. Las mordeduras de 352 llevan a una gran exposición en el 99.9% de los casos. SCP-352 parece subsistir con una dieta carnívora, con una fuerte preferencia por la carne humana. 352 creará una red de pelo, y esperará a que la presa quede expuesta a la enzima y se vuelva más dócil. 352 a menudo arrancará las extremidades de la presa para evitar que se aleje, y puede llevarle varios días el devorar a su presa. Se ha observado que los humanos siguen en un estado eufórico, y no son conscientes de lo que ocurre a su alrededor incluso mientras sufren la pérdida de sus extremidades y otros tejidos del cuerpo. Anexo. Notas sobre la captura. SCP-352 fue capturada en el sur de Rusia, cerca del pueblo de
Varios informes sobre un bosque encantado y una bruja que causante de varias muertes fueron inicialmente ignorados, hasta que varios informes sobre la bruja capturada y posteriormente encerrada empezaron a aparecer. Cuando los agentes de la fundación respondieron, el pueblo fue hallado desierto. Muchos cuerpos fueron encontrados en varios estados de descomposición, y los rastros de sangre parecían que mostrar más cuerpos habían sido arrastrados al interior del bosque encantado. Los equipos de captura fueron enviados tras SCP-352, pero sufrieron bastantes bajas debido a la enzima de SCP-352. Una gran cantidad de pelo recubría gran parte del bosque, y se cree que fue la causa de las varias exposiciones a la enzima. Los agentes atribuyeron el contacto del pelo a telas de araña o a sus propios cabellos y no hubo alertas hasta que empezaron a sufrir alucinaciones. Anexo. Notas de comportamiento. A pesar de que SCP-352 prefiera cualquier tipo de carne humana sobre los demás tipos de carne, parece que tiene una especial fijación por los niños de entre 0 y 2 años. Después de observar los grandes niveles de cooperación y la reducción en su tendencia de atacar al personal mientras consume carne de este tipo, un posible cambio en su dieta actual está siendo considerado. Anexo. El uso de SCP-604 y SCP-1680 como fuente de alimento más eficiente para SCP-352 está actualmente pendiente de aprobación por parte del director del proyecto luego de las pruebas iniciales.